madre de Antonete, es hermana del padre de María Dolores. O prima. No todos mueren al día siguiente, ni a los 2 días, hay algunos que viven 2 años, algunos viven 2 años, 4 años. Pues para ver si llegaban adultos normales. Para mí una gran sorpresa, porque nunca se indaga este tipo de temas. Pero viendo la historia de los dos monarcas que tuvo que sufrir Antonete, resulta que Isabel II tuvo entre 18 y 19 partos. Por ejemplo, si da muchos casos de repetir el nombre de los hijos que mueren, al próximo monarca la primera mujer. Yo soy una. La repetida. Mi hermano era Severino y yo soy Severina por la desgracia. Antonete Galvez tiene un hermano mayor que muere pronto, que se llama Quilombo. Cosas que he descubierto por ahí es que él estuvo preso después de la guerra civil en el campo de concentración de Total. En aquellos tiempos no había televisión y la seguridad social eran los hijos. Sí, justamente. El abuelo de Sí, la- pero no nos hemos parado nunca a pensar en la mujer de Antonete Galvez. Bueno, el caso es que su padre sí que participa en algunas de las rebeliones anteriores, pues estamos hablando del reino liberal, en esta etapa, pero no participan sus hermanos, por lo menos no se conoce. Por ejemplo, lo que está haciendo Pepe, de meterse en los archivos e investigar de primera mano para aportar documentación, para hacer un trabajo que yo, en mi opinión, es necesario y imprescindible hacerlo, un trabajo riguroso sobre la vida de derechos humanos. ¿Por qué llegas tú a Antonete? Bueno, en este caso, la necesidad de llegar a Antonete, la necesidad o la oportunidad de llegar a Antonete surge con la necesidad de un trabajo en el que se refleje lo que hayas podido aprender o desarrollar durante los 4 o 5 años que dure el grado. Antonio Galvez Arte viene a este mundo el 19 de junio de 1819 y como toda persona es hija de su época y del ambiente familiar y social en el que se crió. Le tocó vivir los reinados de Fernando VII y de su hija Isabel II. Los acontecimientos de estos reinados fueron tan tristes y tan caóticos para este país que no cabe la menor duda que le tuvo que repercutir en el devenir de la historia de nuestro ilustre paisano. Fernando VII es una persona taimada, es un felón, es vengativo, rencoroso y además hedonista. Cuando viene a España después de la Guerra de la Independencia, siendo él culpable en gran parte de este triste suceso, lo primero que hace es anular la Constitución de 1812, la más conocida por la Pepa. En ella se recogía toda la ilusión y todo el sentir y el sacrificio que su pueblo había hecho por él. Sin embargo, él no tuvo piedad y la anuló. Instauró de nuevo el absolutismo monárquico y también la Inquisición. Y persiguió con saña a los liberales, que por cierto, el padre de Antonete era liberal y oficial de la Milicia Nacional. El odio que sentía hacia los liberales se debía a que estos habían sido los representantes nacionales más importantes que hubo en las Cortes. Y como en las Cortes de Cádiz se anulaba el absolutismo, este rey no estaba dispuesto a ello y por eso los persiguió con saña. Tanto fue su odio hacia los liberales que provocó que la gran parte de la población española tuviera que huir de España y con ello se fue los mejores representantes de la sociedad que había entonces. Muchos fueron a la cárcel y muchos fueron muertos por ser defensores de las ideas liberales. Como buen hedonista se dedicó a vivir la vida, a preocuparse del gobierno, abandonó los aspectos más importantes del gobierno de un país, como puede ser la economía, como puede ser la política exterior e incluso las colonias. En su reinado se perdió el Imperio americano. Y para colmo de toda esta situación, a su muerte, anuló la ley sálica, una ley establecida desde Felipe V
en el que prohibía que las mujeres fueran reinas en España. Él anula esta ley y nombra a su hija de 3 años reina de España. Este hecho va a provocar que, al nada más llegar esta niña como reina, pues desarrollo de aproximadamente unas 5 guerras civiles, conocidas como las guerras carlistas, a lo largo de todo el siglo XIX. Aparte de estas guerras, el reinado de Isabel II se va a caracterizar por un continuo cambio de gobierno o golpes de Estado, principalmente dirigido por generales, y constantes reformas de la Constitución, que ninguna de ellas llegaba a satisfacer a la población. Por eso se estaba siempre en un permanente estado de inquietud política. Además, otras características de este reinado pues vienen a ser como la economía no se atendía tampoco como en la época de su padre. La ruina económica era tan grande en España que el Estado necesitaba dinero y entonces se realizaron desamortizaciones que consistían en la venta de terrenos y viviendas tanto de la Iglesia como de los ayuntamientos. Esto trajo como consecuencia varias cosas. Primero, la Iglesia molesta, se rompen las relaciones con el Vaticano. Y por otra parte, la venta de estos terrenos no significaba ayuda para el pueblo ni mejora de la economía nacional, con lo cual pues seguíamos donde estábamos. Para más Inri, se sabe que la reina hacía creer a la población que ella era partícipe de donar todo esto en beneficio del pueblo, como si lo que estaba ofreciendo fuera suyo, cuando era del Estado, era de todos los españoles. Y al mismo tiempo que hacía esta publicidad subliminal, en los contratos de venta se establecía que el 20% de la venta era para la reina. Y para más Inri, ese 20% ella lo evadía de España y se lo llevaba al Banco de Inglaterra. Otro de los aspectos destacados de este reinado viene a ser también el desarrollo y la instauración del caciquismo, tanto rural como urbano y político o electoral, ya que no había gobierno en el reinado de Isabel II, en el reinado de Isabel II, que cuando convocara unas elecciones las pedía, siempre las ganaban, no sé cómo se las apañaban, pero siempre ganaban las elecciones. Otro aspecto de su reinado era la corrupción generalizada en las altas esferas, llegando incluso, como he mencionado anteriormente, hasta la misma corona. Isabel II no fue educada para ser una reina del siglo XIX, siglo del desarrollo industrial y de los grandes cambios que se producen en Europa. Es una mujer campechana y muy voluptuosa. Uno de los ejemplos que puede destacar este aspecto es que cuando se entera que la van a casar con un primo hermano suyo homosexual declarado, según se recoge en algunos comentarios históricos, ella, dando gritos, dijo: no, con Paquita no. Otra frase que se alude a ella es que, quejándose de su marido, era que el día de la boda, al desvestirnos, Paquita llevaba más puntillas que yo. Este hecho va a dar lugar a que la alcoba de la reina pues esté siempre abierta a cualquier gañán que apareciera cerca de ella. Se sabe que tuvo amantes permanentes, algunos de ellos fueron miembros del gobierno de turno, e incluso hay historiadores muy serios que dicen que Alfonso XII es hijo de uno de estos amantes. Si sumamos todo esto, más lo dicho anteriormente, fue generándose en el pueblo español, en el Estado, un ambiente de rechazo hacia la corona, ya que todas estas aventuras de la reina eran conocidas, incluso en la prensa se publicaba, ya que sus enemigos contrarios, los carlistas, se encargaban de hacer una publicidad de todos estos acontecimientos. Esto generó a que se llegara a la Revolución de 1868 y que se expulsara de España a la reina. El sexenio democrático, que se divide en dos etapas, el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República. Acabada esta etapa tan convulsa, se entra ya en una etapa más tranquila, que es el reinado de Alfonso XII y la minoría de edad de Alfonso XIII, y con esto llegamos ya al 28
de diciembre de 1898, año en el que muere nuestro héroe Antonet de Galvez. Aunque Antonet de Galvez participó en política y en asuntos sociales desde muy joven, realmente podemos destacar que sus años más activos en la política del país fue a partir de la Revolución de 1868, donde participó activamente, en el sexenio democrático, sobre todo a la llegada de la Primera República y la Revolución Cantonal que vino después, y por último los primeros años del reinado de Alfonso XII. La vida de Antonet de Galvez. Y entonces yo pienso que este hombre podía haber vivido tranquilo en su casa. Era un hombre, un huertano, con sus cosas, su huerta, su hermosa casa, su mirabete que tanto amaba, y muy bien, con una mujer que amaba, que era su esposa y que la quería, y era la prima suya. Y su buenos hijos, en fin, que podía haber vivido lo más de bien. Pero mira por dónde era republicano, tenía una idea de ayudar al prójimo, una idea de libertad. Y como eso le complicó la cosa, y hasta una manera que llegó a ser como una novela lo suyo, fue algo excepcional, una aventura excepcional de su vida. Estando condenado a muerte, o sea, él regresó, aun corriendo riesgo por su vida, regresó a casa porque su mujer estaba muriéndose. Y entonces la pobre mujer, pues, no quería, o sea, estaba muy preocupada por si lo cogían, se lo decía: Antonio, vete, no te vayan a coger. Pero ¿qué pasa? Que él decía: pues si me cogen mejor, así con su estilo suyo, si me cogen mejor, así nos matan a los dos. Y claro, al día siguiente, fíjate si estaría la pobre como estaría, que al día siguiente ya falleció. Y él la amortajó, sacaría todas las cosas, todo lo que le ponían a las personas que fallecían, que se tenían guardadas normalmente en el arca, la amortajó, la metió en la caja y se arrodilló ante ella y la besó. Y cuentan que nunca la habían visto llorar en su vida nada más que en aquel momento. Bueno, él iba tras el féretro de su esposa y la Guardia Civil sabía que estaba ahí. Y no o sea, lo respetaron porque era un hombre de respeto. Igual como él respetaba a la Guardia Civil. Da la casualidad de que iban uno así, pero que al final se respetaban el uno al otro, cosa que no pasa siempre. Bueno, en los últimos años de su vida, él estaba decepcionado de la política, estaba entristecido, estaba arruinado, no era pobre, estaba pobre. Una de las cosas por las que podía haber tenido más dinero era quizá por lo de las minas y todo esto, pero le ofrecieron muchísima cantidad de dinero, pero él sabía que no era correcto lo que podía vender, que era muy poca la cantidad de oro que podía haber. Entonces podía haberse aprovechado y de todos sitios le ofrecían, pero sin embargo no lo hizo. Otra de las cosas es que salió en las elecciones municipales, obtuvo una concejalía. Eso le hubiera dado un trabajo en el ayuntamiento que era un mínimo trabajo, muy poco, un mínimo trabajo que no era, aunque se merecía un personaje así, pero no obstante se lo quitaron también, porque estaba condenado y con esa excusa que no se sabe de dónde salió esa ley, se lo quitaron al trabajo y se lo dieron a un interino. Eso hizo que el pobre, pues bueno, pues iba así, de esa manera, con la economía. Cuentan que tras la muerte de Enrique, él lo sufrió muchísimo. Ya se sabe que su hijo Enrique iba siempre con él, en fin, era una buena persona, se llevaba muy bien. Y él lo sufrió mucho de tal manera que se ve que hasta los últimos momentos de su vida, pues estuvo apenado por eso, por esa muerte de ese hijo. Cuando él falleció, le acompañaban unas 4.000 personas, entre los gente del pueblo, los amigos que tenía, las logias masónicas y la Guardia Civil a caballo. Realmente este taller me ha aportado mucho porque ha formado parte de mi ilusión por la historia. Realmente me gusta mucho la historia, y entonces el que me lo contara y el estar tan cerca de su casa, a medio camino entre Mirabete, su casa, el huerto, porque siempre se había dicho que su casa había sido, o sea, mi casa donde yo vivía, él más de una vez se había escondido, decía la gente mayor, se había escondido allí. ¿Por qué? Pues porque allí había vivido el teniente Moñino y se le había comprado la casa a la hija del teniente Moñino, que parece que fue padrino de su hijo, de Antonet de Galvez. Entonces ahí hay algo por estudiar, pero bueno. Al contarme
en los tiempos de tranquilidad, de serenidad, contarme mi abuela y mi madre la historia de lo que sabían sobre el caballo blanco, lo poco que sabían me lo daban, ¿sabes? Sobre el caballo blanco, sobre cómo ayudaba a los pobres, sobre cómo estaba huyendo siempre, sobre la tinaja en que desaparecía, sobre Mirabete, la cueva. Eso hacía que Pero es que yo pensaba que las cosas terminaban ahí hasta que llega al taller, porque es que me da una subida cada vez que oigo la historia, las cosas y que no conocía y todo, de verdad es fantástico. Cuando yo era cría, que ya hace tiempo de eso, mi madre le decía, recordaba, de que estando en el colegio, en el patio del colegio todavía pasaban algunas crías cantando. El tío Antonete Garbe haciendo guerra está, sus hijos le decían, entrégate papá. No, hijo, no me entrego ni me debo de entregar, mientras que quede pólvora o carabina para tirar. Desde el año 1814 hasta el año 1820 se están produciendo en España y en Murcia concretamente también, sin cesar, conspiraciones de asomadas militares y tal contra el absolutismo de Fernando VII. Todas estas tienen un nexo común, y es que están patronizadas todas ellas por la masonería. La masonería en esos años, en el 1816-17, es cuando se cree que desembarca en Murcia, porque el conde de Montijo era el caudillo de la masonería en España entonces, y el centro neurálgico de la masonería se había trasladado a Granada desde Madrid. Entonces el lugarteniente del conde de Montijo resulta que es un teniente coronel que está destinado en Murcia, es el Juan Van Halen. Entonces todos los asuntos masónicos de España pasan por manos del conde de Montijo, que era el caudillo, y el lugarteniente es el que los encauza para la proliferación de esta masonería a lo largo de todo el Mediterráneo y de toda España. Por lo tanto, Murcia a su vez se convierte en un centro neurálgico de distribución de lo que es la conspiración masónica en toda España. Sabemos que la conspiración masónica es la que patrocina el liberalismo, pero hay que hacer una llamada de atención aquí. El término liberal no lo podemos considerar igual entonces que ahora. Por lo tanto, también tenemos que contextualizar la palabra liberal en aquellos tiempos, porque liberal en aquellos tiempos era liberarse de la opresión, del absolutismo del viejo régimen, que era precisamente la dictadura de las monarquías. El término liberal hoy día pues se usa en otros términos, de otra manera. La masonería es como digo, es el hilo conductor de la revolución liberal de aquellos tiempos, y tiene, además de Juan Van Halen, que es el teniente coronel, lugarteniente del conde de Montijo, tiene en Murcia unos exponentes muy importantes, como es el José María Torrijos, que es un brigadier del ejército que está destinado en Cartagena, y Juan Romero Alpuente, que es un magistrado aragonés que también está en esos tiempos, está por aquí, por Murcia. Todos estos son los líderes un poco de toda esta revolución liberal que se produce en Murcia, y por lo tanto están perseguidos por lo que es la monarquía de Fernando VII, y también fruto de esta persecución pues son encarcelados en la cárcel de la Inquisición de Murcia. En el 1820, que como sabemos todos pues comienza el trienio liberal, pues se produce una revolución. Fundamentalmente está compuesta por hombres de esta cordillera, desde Algeciras hasta Alquerías, que al grito de a jurar, van a Murcia, se rompen las puertas de la cárcel de la Inquisición y liberan a José María Torrijos y a Romero Alpuente, que estaban presos en esta cárcel, y obligan a las autoridades de Murcia, al gobernador civil y alcalde, a jurar la Constitución de 1812. Y ahí ese es el comienzo del trienio liberal en Murcia y por extensión en toda España. Como sabemos, el trienio liberal comienza con la revolución o con la asomada o con la revuelta de Rafael de Riego en Sevilla, en cabeza de San Juan, cuando se rebela y en vez de irse con su regimiento a la guerra de Cuba, pues se rebela y se viene hacia el interior de España, tendiendo la revolución liberal, que en principio tiene algunas dificultades, pero al final termina imponiéndose en toda España. Bueno, pues Antonete nace en el 1819. El padre de Antonete, como muy bien ha dicho también Aurelio,
pues era un participante en esta revolución liberal. Estoy absolutamente seguro, en las investigaciones que iremos haciendo a lo largo del tiempo, daremos con este hilo, seguro que el padre de Antonete Gálvez estaba entre los miembros que fueron a romper las cárceles de la Inquisición de Murcia y a obligar a los gobernadores, a los gobernadores de Murcia a jurar la Constitución de Cádiz. Bueno, pues como digo, el padre de Antonete era ya un personaje que estaba involucrado y, como también ha dicho Aurelio, pues era oficial de las milicias nacionales. Que no lo hemos mencionado, pero las milicias nacionales tienen mucha importancia en la guerra de la independencia, oponiéndose a la invasión de Napoleón en España. Antonete Gálvez no es un personaje que sale por generación espontánea, sino que es fruto de un entorno, de un ambiente, de un contexto que propicia que, además de ser un personaje muy valiente, un personaje con mucha personalidad y con mucho arrojo, pues ese contexto le ayuda a convertirse en el líder republicano que más adelante se convertirá en el líder republicano de Murcia, ¿no? Las crónicas dicen que en 1836 precisamente hace un viaje el padre de Antonete a Madrid y que Antonete lo acompaña, tenía 17 años, y que cayó muy bien allí en Madrid entre los políticos de Madrid. Y entonces la pregunta que yo voy a dejar sobre la mesa para futuras investigaciones es: ¿a qué va el padre de Antonete a Madrid? Porque en el 1836 no se nos olvide que se produce la rebelión de la Granja. ¿Participa el padre de Antonete en la rebelión de la Granja? La rebelión de la Granja es la que propicia que la reina regente, ya ha muerto Fernando VII, está regentando el país su mujer María Cristina, y que en el 1836 precisamente se produce la reelección de Espartero. Espartero es nombrado presidente del gobierno. Recordamos todos la desamortización de Mendizábal, también, que es del gobierno de Espartero, que de eso no hemos hablado, pero hablaremos un poquitín después. Y entonces, en ese año, el padre de Antonete casualmente va a Madrid. Y entonces la pregunta que yo dejo sobre la mesa es si precisamente ¿a qué va a Madrid? Ya en el 1844 hay bueno, en el siglo XIX son continuas revueltas, todos lo sabemos, que se producen, pues que si los liberales, que si los progresistas, que si los moderados, que si los absolutistas, que en fin, todo esto son una serie de revoluciones, y algunas de ellas se producen en Madrid y ni siquiera llegan aquí ya cuando se ha pasado o cuando la contrarrevolución ha ganado en Madrid. Entonces aquí prácticamente no llegan. Aquí hay un padrino del personaje de Antonete Gálvez que no lo hemos mencionado, y por justicia tenemos que mencionarlo, que su padrino político es Pedro Rosique, marqués de Camacho. Este personaje, que es el líder liberal de Murcia, de hecho será nombrado gobernador civil un poco más adelante, cuando la revolución del 54, cuando se produce el triunfo de la revolución del 54, pues este hombre, Pedro Rosique, marqués de Camacho, es el que apadrina a Antonete desde su más tierna infancia, desde que es niño, es el que lo induce o el que lo educa en las ideas liberales. Pues bien, este hombre, como he dicho anteriormente, iba a mencionar algo sobre el 36, sobre la desamortización. En esa desamortización, el marqués de Camacho o su hermano, no está muy claro, Pedro Rosique o Julián Rosique, compran esta finca en la que estamos actualmente, que es una finca que pertenecía a la Orden de San Juan de Dios. En esta desamortización, pues la compran ellos. Ya sabemos que la desamortización es una expropiación que se produce por el Estado a las fincas improductivas o las que estaban improductivas por las órdenes religiosas. En principio la del 34 son las órdenes religiosas. Hay otra posterior del 55 que es la de Madoz, que es para ya ayuntamientos y terratenientes que no tienen, en fin, en producción las fincas, pero en fin. En esta del 36 la compra el marqués de Camacho, su hermano, uno de los dos, y se la ceden en arrendamiento a Antonete Gálvez. Ya Antonete tiene 23 o 24 años, se casa también por esos tiempos y se viene como arrendatario a esta finca y vive en esta casa que tenemos aquí a nuestra espalda. Pues bueno, Antonete tiene, además de la faceta revolucionaria que estamos diciendo, que Antonete no es que participe en la revolución, Antonete es la revolución. Y digo que es la revolución porque su objetivo, que es la República Federal, que todavía no estamos mencionando porque todavía no estaba consensuado el sistema de gobierno que los progresistas querían para España, pero su idea siempre era ese objetivo. Por lo tanto, siempre va trascendiendo, siempre va pasando por la izquierda, como digo yo, a todos sus mentores,
porque bueno, son gente más situada en su ideología, pero él quiere sus objetivos y los va sin enfrentarse a ellos desde el punto de vista personal, porque siempre mantiene relaciones cordiales con todos ellos, pero sí que desde el punto de vista ideológico sí que los va dejando atrás. Y de hecho, en esto que acabo de mencionar anteriormente, de la revolución de Espartero, cuando Espartero es nombrado regente, al final consigue que la reina madre, la reina María Cristina, se exilia a París o a Francia, y él es nombrado regente. Pues hay un entente con O'Donnell, a posteriori, cuando ya lleva tres años de regente, para repartirse un poco el gobierno de España. Y Antonete con eso no está de acuerdo. Y el Marqués de Camacho sí que está de acuerdo con esa componente, y ahí es cuando ya le echa adelante por la izquierda a Antonete Gálvez al Marqués de Camacho. Pero en fin, estas son anécdotas que se van produciendo a lo largo de toda su vida. No sé si llegaré más adelante a su relación con Juan Prim, por ejemplo, con el presidente del gobierno, que es algo parecido, que también Juan Prim defiende unas posiciones con las cuales no está Antonete Gálvez de acuerdo, y también lo adelanta por la izquierda, cuando también había sido su mentor. Pues bien, todas estas conspiraciones pues son muchas y sería prolijo extendernos aquí en explicarlas, pero sí que hay una muy importante, que es la de 1854, que en este año se produce, empieza el bienio progresista, y hay una revolución a la cual ya Antonete con hombres define la historia con escopeteros de Beniaján y Torrehuela, con 500 hombres de Beniaján y Torrehuela, se persona en Murcia. Y para apoyar esta, digamos, revolución progresista, dentro de lo que era la revolución liberal, ellos iban por el ala progresista. Hace triunfar la revolución en Murcia, Antonete, y Juan Prim, que venía sublevado desde Cádiz en barco a Cartagena, viene desde Cartagena, se lo anuncia por supuesto con una carta de Antonete Gálvez, que viene sublevado, y este es el motivo que hace levantarse a Antonete. Y en la estación de Alquerías o de Beniaján, no está claro, viene en el tren el general Prim y se baja del tren y abraza a Antonete Gálvez agradeciéndole su participación en la revolución, a lo cual Antonete pues le contesta que bueno, que no tiene que agradecerle nada, que solamente ha hecho cumplir con su deber. Se produce en el 1869, ya se promulga una nueva constitución, una constitución bastante progresista, y a partir de ahí es cuando el general Prim, traicionando el pacto de Ostende, que es ni más ni menos que un acuerdo que habían tenido los liberales progresistas y los moderados en Ostende, en Bélgica, habían tomado un acuerdo para que no influir en el sistema de gobierno español, sino que fuera el pueblo, a través de las Cortes, los que decidieran cuál era el gobierno de España. Pero Prim, no he dicho que en el 1868, cuando triunfa la gloriosa Isabel II, que era la reina, que como muy bien explicado Aurelio, era la reina de España en aquellos tiempos, pues se tiene que ir de España porque triunfa la revolución. Y ahí es cuando tenía que haber entrado en vigor lo del pacto de Ostende, pero Juan Prim decide por su cuenta o con su gente que restaurar una monarquía en España que no iba a ser la borbónica, lógicamente, pero se van a buscar un rey por toda Europa y encuentran un tal Amadeo en Saboya, Amadeo de Saboya, el cual viene a reinar en España como Amadeo I. Entonces Antonete se siente traicionado por su mentor, por su amigo Juan Prim, en aquellos tiempos presidente del gobierno, y se rebela contra esa situación, y tampoco vamos a decir que se rebela por su cuenta y de motu propio y porque le da la vena, ¿no? Sino que Antonete Gálvez está sometido a un grupo progresista, que forma Salmerón, Vimargal, Castelar, Narváez, toda esta gente forma un grupo que es el grupo progresista y que escribe en Antonete diciendo, cuando se produce la ascensión al trono de Amadeo de Saboya, pues se produce una carta en la cual le dicen que cuando reciba esa carta pues se tiene que rebelar contra esa situación. Pues Antonete, ni corto ni perezoso, en el año 69 pues coge a 500 o 1000 hombres. Eso es un número que da igual, porque hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, estamos hablando del año 68-69, en Torrehuela había 800 o 900 habitantes y en Beniaján habría 1000 o 1200. Sacar 1000 hombres armados no era una cuestión de decir fácil.
cuando se arman 1000 hombres para ir a luchar es porque hay un gran convencimiento en ese pueblo y un gran apoyo en ese pueblo sobre el personaje. Bueno, pues el caso es que en el año 69 pues Antoñete se subleva contra esa situación que he mencionado de la ascensión de Amadeo I a la corona española, porque, como he dicho también anteriormente, él defendía un sistema republicano, la república. El caso es que se subleva y se viene al monte Mirabete con esos 1000 hombres sublevados. Lógicamente las autoridades de Murcia y las autoridades nacionales pues mandan al ejército y a la Guardia Civil a luchar contra esa situación de sublevación. Pues fruto de ese intercambio de disparos que se produce aquí en el monte Mirabete, pues Antoñete es vencido, lógicamente, porque vienen todos los ejércitos, el batallón de Reus, toda la Guardia Civil, el batallón de Iberia, todos vienen a luchar contra él. Lógicamente es vencido y se dispersa sus huestes en el monte, del cual eran perfectos conocedores, y él, el primer exilio, la primera condena a muerte y el primer exilio que tiene Antoñete de su zona, de su domicilio, de España. Se exilia a Argelia, se va a Orán. En el año 70 ya se produce una amnistía y por parte del rey, de Amadeo, y bueno, pues vuelve amnistiado a la zona de aquí de Beñeján, de Torrehuera, perdón. Pero entonces, en este tiempo, pues se produce en el año 72 una movilización de una quinta para ir a la guerra de Cuba. Estos quintos pues vienen a buscarlo, a Antoñete, porque no querían ir a la guerra porque a la guerra el que iba prácticamente tenía seguro que no volvía. Entonces pues vienen a buscar a Antoñete para que les apoye para enfrentarse a esa situación. Tampoco en esta situación Antoñete actúa por su cuenta, sino que ya hay a nivel nacional una movilización, un movimiento en contra de las quintas y otras cosas, pero de las quintas. Con lo cual Antoñete les escucha a estos jóvenes, a estos mozos, y se vuelve a lanzar al monte otra vez en el año 72. Lo acompaña a su hijo Enrique y se vienen al Mirabete, y a su vez pues vienen otra vez la Guardia Civil y el ejército a aplacar esa sublevación. Y aquí hay una anécdota curiosa que seguramente algún compañero mío contará mucho mejor después, y es que dejando parte de las huestes ahí en el monte al frente con su hijo y el merguizo, pues él se va con otro grupo a tomar Murcia, bajando por la barca de Alquerías y por Monteagudo, y toma Murcia. Una cuestión simbólica, ¿no? Pero que tiene su valor desde el punto de vista de la propaganda, ¿no? de su actividad. Pues bien, otra vez son vencidos y otra vez vuelve al exilio. Pero ya estamos a final del año 72, porque esto, si no recuerdo mal, me parece que se produce en octubre. Ya estamos a final del año 72 y recordamos todos que en el año 73 Amadeo abdica, dimite de la corona y se marcha, y entonces se proclama la República en España. Pero hay que tener en cuenta un acontecimiento muy importante, que en Murcia la República se proclama el 2 de febrero del año 1873. Pero en Murcia la República no entra hasta que Antoñete no entra en Murcia. Cuando Antoñete entra en Murcia es cuando se produce el alborozo de la proclamación de la República en Murcia. Pues bien, se producen elecciones inmediatamente después, ya es elegido diputado. Él era un agricultor que trabajaba en este entorno y probablemente, según dicen algunos de los archivos que hemos consultado, pues también era propietario de alguna zona. Como he dicho anteriormente al principio, él era arrendatario de esta finca que se le había cedido el Julián Rosique, pero luego, más adelante, aparece un escrito en el que él paga el rento de esta finca a Enrique Guillamón. Quiere decirse que en ese intervalo se ha producido una transmisión patrimonial de este entorno. Después de esa amortización de Mendizábal de 1836, se produce en algunos sitios una reversión de la venta de esas fincas y no sabemos si en este caso se produjo o no, pero es algo que habrá que investigar porque ahí no cuadra que haya un propietario en el 1836 y otro en el 1889, cuando Antoñete escribe esta nota de pago del rento, que viene a decir que en aquellos tiempos había habido sequía y había muy mala cosecha y no había medios,
y que le manda un cesto de albaricoques que otra cosa no hay, le dice al propietario. Lo habréis leído vosotros por ahí en alguna crónica. Pues bien, ese aspecto del agricultor también hay que tenerlo en cuenta, puesto que él nunca abandona su actividad de agricultor. Y luego pues otras que también seguramente mencionarán ellos, que es su actividad de minero. Fijaros el prestigio que podía tener Antonete, que en un momento determinado pues dice que hay oro aquí en el Mirabete, en las minas del Mirabete o en la zona del Mirabete, y se produce una verdadera fiebre del oro a nivel de toda Murcia, yo diría que con mucha influencia en España e incluso en el extranjero. Viene mucha gente de Suiza o de Alemania o de Francia a ver qué pasa aquí con el tema del descubrimiento del oro, y se producen muchísimas concesiones de minas. Tanto es así que toda la sierra de la Cañisola y la sierra del Mirabete está completamente cogida para concesiones de minas. De hecho, tanto es así que mucha gente que quiere coger alguna de estas explotaciones tiene que irse a la sierra de Orihuela o a la sierra de Monteagudo o a la sierra de por ahí, a otros sitios mucho más lejanos, a hacer una explotación minera, a buscar el oro. Se crea un círculo minero en Murcia y se produce una verdadera transformación de la sociedad murciana, en el sentido de que pues empiezan los comercios a vender crisoles, a vender hornos para el tema de la fundición del oro. Se crea, como digo, el círculo minero, el cual lo preside Antonete Gálvez. Esto está todo por investigar más profundamente, pero vamos, en el Ministerio de Industria y en la Dirección General de Minas está todo esto debidamente documentado. Y luego otro aspecto que hemos mencionado anteriormente es el de masón. No podía estar Antonete ajeno a todos los que eran los patrocinadores de lo que era la Revolución Liberal en España, ajeno a este movimiento, y es masón, y no solamente es miembro de una logia, sino que él crea una logia masónica, la Logia Masónica Mirabete, que también tiene su sede aquí, en su casa, en su propia casa tiene la sede en la Logia Masónica. Si tuviéramos acceso por detrás aún veríamos la nave de lo que era la logia y el traspantojo del fondo que la adornaba.